Los alrededores de los volcanes de Colima, en el sur del estado de Jalisco, es un área donde se elaboran mezcales artesanales con más de 20 variedades de agaves diferentes. Nos encontraremos con los biólogos Daniel Sizumbo y Patricia Colunga, del Centro de Investigación Científica de Yucatán, quienes han realizado importantes descubrimientos acerca del origen de los mezcales y del tequila. Daniel Sizumbo y Patricia Colunga han integrado evidencia que muestra de manera contundente que desde finales del siglo XVI, por lo menos, la población indígena del área ha venido elaborando mezcales con elementos claramente prehispánicos, con excepción del destilador, el cual es de origen asiático. Para demostrarlo nos presentan evidencias botánicas, toponímicas, arqueológicas, etnográficas e históricas que sugieren que la destilación de los jugos fermentados de los agaves del occidente de México se originó aquí, en las cuencas bajas de los ríos Armería-Ayuquila y Coahuayana-Tuxpan, y posteriormente se difundió a toda la región occidental, dando origen a una amplia variedad de mezcales, entre ellos el tequila. Esta tradición tiene por lo menos 400 años, pero descubrimientos e hipótesis recientes revelan que probablemente desde mucho antes de la llegada de los europeos ya se destilaban jugos de agave cocido, el mezcal, como una bebida de consumo privilegiado, donde unos cuantos elegidos lo bebían en ceremonias o rituales desde hace 3500 años. La palabra mezcal es un vocablo de origen náhuatl que se da a las bebidas destiladas de agave. Proviene de metl, que significa maguey, e ixcali, cocido, en clara referencia a la materia con que se elabora, las cabezas cocidas del maguey. No obstante, en muchas regiones de México también se les denomina como mezcales a los agaves, por lo que suele haber confusiones con este término que da nombre tanto a la bebida como a la planta. El género agave es el más grande de la familia Agabaceae, con cerca de 200 especies, de las cuales 150 se distribuyen en México y 116 solo crecen en nuestro país. Se han reportado 40 especies de agaves para elaborar mezcales con más de 200 nombres regionales. Pero es el agave Tequilana Weber, variedad azul, el que se ha cultivado extensivamente por la enorme demanda del mezcal más conocido, el tequila. Los agaves en su mayoría tienen dos sistemas para propagarse. La reproducción sexual al final de su ciclo de vida, cuando las plantas maduras de entre 5 y 12 años, según la variedad, producen un enorme pedúnculo floral conocido como quiote, en el que crecen las flores cuya miel atrae a potenciales polinizadores como murciélagos y colibrís. Posteriormente, las semillas son dispersadas por el viento. El otro sistema es la propagación vegetativa a través de hijuelos y bulbillos producidos en las raíces y en el pedúnculo floral. Por la rapidez de este sistema y porque produce plantas casi siempre idénticas a la planta madre, o sea, clones, es un método muy usado para su cultivo. La industria del tequila, que demanda gran cantidad de plantas, solo las propaga de este modo. Algunos investigadores han intentado, sin éxito, encontrar las poblaciones silvestres de agave tequilana Weber en los valles de Amatitán y Tequila, de las cuales se hubieran podido establecer las primeras plantaciones de agave azul. En la década de 1980, el botánico estadounidense Scott Gentry sugirió que el acervo genético del cultivo pudo proceder de las poblaciones silvestres de agave angustifolia Howe, distribuidas en la región sur del estado de Jalisco, específicamente en el área de Tecolotlán, en las estribaciones del río Tuxcacuesco. Las investigaciones de los doctores Daniel Sizumbo y Patricia Colunga revelaron que la mayor riqueza de agaves utilizados para producir tequila y otros mezcales se localiza en las cercanías de los volcanes de Colima.
La pregunta a responder es si esta diversidad es mayor que en los valles centrales de Jalisco, que es el área tradicional de producción del tequila. En las estribaciones de los volcanes de Colima encontramos y documentamos 24 cultivares locales de las especies agave angustifolia, agave rhodacantha y agave tequilana. Pero además en esta región no solo se encuentra el núcleo de mayor diversidad genética, sino que es el posible centro de origen de la domesticación de los agaves para producir los mezcales del occidente de México. Es el área donde se refugiaron antiguos productores de vino de cocos y posiblemente de vino mezcal, al ser prohibida su producción y comercialización en los valles de Colima. Estos productores o vinateros continuaron la producción de licores de manera ilegal para la corona española en las estribaciones de la cuenca media del río Armería. Iniciaron al mismo tiempo la selección de plantas productoras de mezcal a partir de la biodiversidad de agaves de la que disponían regionalmente. En el curso de las investigaciones, los doctores Colunga y Sizumbo se dieron cuenta que dicha biodiversidad de agaves en el área no ocurrió de forma natural, sino más bien como producto de un proceso ancestral de selección y cultivo de agaves silvestres por parte de la población indígena. En la etapa prehispánica, la selección estuvo orientada a producir alimentos y bebidas fermentadas. Hacia finales del siglo XVI tuvo un nuevo objetivo: producir bebidas destiladas. En las localidades de Zapotitlán y Canoas, las más aisladas de las estudiadas por estos investigadores y su alumna de doctorado Ofelia Vargas, se encontraron 15 variedades locales cultivadas, la mayoría de ellas pertenecientes al complejo agave angustifolia sensu gentri, con nombres locales como azul criollo, cimarrón cenizo, cimarrón verde, cimarrón negro, chancuella, cuaquesoca, cuchara, de brocha, ixtero amarillo, ixtero verde, lineño, perempis o siriaco, prieto, telcruz y pencudo. Solo un productor, Macario Partida, cultiva 11 de estas en asociación con ganado y los cultivos anuales tradicionales. Un verdadero banco de genes de variedades locales tradicionales, producto de miles de años de selección humana continua. Macario, además de producir alimento para su familia, también produce mezcales. Frecuentemente recorre los volcanes de Colima y parte de la Sierra de Manantlán, el Cerro Grande, en busca de poblaciones silvestres de agave. Estas plantas las propaga a través de sus hijuelos y de este modo introduce riqueza genética a su plantación, misma que la protege de enfermedades y plagas. Macario nos explica cómo selecciona los agaves, cuáles son los que le dan buenos mezcales, cómo los propaga y mejora a través de la selección de los mejores individuos. El criterio de sacarla es de que como ya dije, es dulce, pues es muy bueno para el vino y da un vino muy sabroso con eso de ser silvestre ya de la peña, de la ladera, como que se lo toman con más gusto. Este vino sí está bueno. Los criterios de selección como jugos más dulces, un tallo más grande y jugoso, más suave, menos fibroso, para que sea más fácil de moler, más precoz, con mayor producción de hijuelos y resistencia a las plagas, las enfermedades y el forrajeo del ganado. Para comprobar el arraigo de la tradición mezcalera en las estribaciones de los volcanes de Colima, también se llevó a cabo una investigación toponímica. Se registraron las localidades cuyo nombre está relacionado con la planta de agave, con sus usos o con productos obtenidos de ella,
asumiendo que los nombres geográficos indican la importancia cultural y económica de estas plantas para sus habitantes. Mezcatl o mezcatl, nombre náhuatl para la planta, ixtle para la fibra de agave y mecatl para la cuerda, además de taberna, nombre español para el sitio donde se destila. Se registraron 15 nombres de asentamientos humanos relacionados al agave dentro del área de estudio, con nombres como Mezcaltitán, Mezcala, Mezcales, Mezcalitos, La Mezcalera, Ixtlán e Ixtlahuacán, Ameca, tabernas y tabernillas. Para corroborar los datos arrojados en la investigación botánica y toponímica, Daniel y Patricia decidieron visitar antiguas destilerías en los alrededores de los ríos y valles de las cuencas bajas. Encontramos restos arqueológicos que indican que estas tabernas estuvieron activas desde los inicios de la época colonial. Estos datos comprueban la gran tradición local de producción de mezcales, ya que localizamos y caracterizamos 38 destilerías llamadas localmente tabernas, 20 de las cuales estaban abandonadas. Descubrimos hornos de piedra, fermentadores y destiladores del tipo asiático. Estas evidencias refuerzan la hipótesis de que en esta región se inició la destilación de mezcales en el occidente mexicano. En poblaciones como Zapotitlán, Tolimán, Tuzcacuesco y Tuxpan, todavía se producen mezcales con métodos sumamente antiguos. La riqueza de estas técnicas de producción constituyen una tradición viva que en otras partes de Jalisco y de México son solo un recuerdo. Vestigios en sitios arqueológicos y en ancestrales destilerías ahora abandonadas. La práctica de estos métodos de producción por algunas familias de estas poblaciones constituye evidencia etnográfica, testimonio de una continuidad tecnológica del cultivo, cocción, macerado y fermentación de jugos de agave que se han transmitido de generación en generación desde la época prehispánica. En Zapotitlán, los hijos de Macario continúan con la tradición familiar. Después de la recolección de las cabezas, la producción del mezcal comienza con la tapada, refiriéndose a la colocación de las cabezas y al calentamiento del horno de subsuelo. El proceso de tatemado o cocción en estos pozos de piedra, de forma cónica invertida, es calentar el horno con leña. La leña se debe colocar sin dejar espacios para evitar que el aire la consuma antes de tiempo. Sobre la leña se colocan piedras volcánicas que no tengan jal para que no revienten. Se enciende el fuego y se esperan 4 horas aproximadamente. Mientras tanto, se parten las cabezas de mezcal, que son más duras que las de agave azul, por lo que se deben utilizar cuñas para poder partirlas, ya sea en mitades o en cuartos, para las cabezas de 200 kilos o más. Una vez que las piedras se vuelven blancas por el calor, se acomodan cuidadosamente las cabezas partidas, desde las más grandes en la parte inferior. Entre las cabezas y las piedras calientes se coloca una capa de bagazo húmedo para evitar que se quemen. Al terminar de colocar las piñas, se coloca otra capa de bagazo como sello térmico. Posteriormente se instalan lonas de plástico, antiguamente tela de ixtle,
para evitar que se fugue el calor. Encima se cubre con tierra dejando el horno tapado, con aproximadamente 5 toneladas de mezcal, que se calienta a fuego lento por espacio de 3 días. En el borde del río Armería se localiza la taberna de Tajipo, que es una de las más antiguas de la región. En esta taberna hay 10 hornos, de los cuales la mitad están en uso, y de los abandonados hay algunos que son de la etapa colonial. Con la crecida del río, los hornos más cercanos quedan inundados. Varias familias trabajan en Tajipo, y recientemente los Juárez destapan su horno hasta descubrir el mezcal cocido. Las cabezas cocidas son ricas en azúcares y en algunos lugares se vende como dulce. Posteriormente se procede a machacar las cabezas en las llamadas majaderas. Las majaderas son estructuras labradas en piedra, diseñadas para colocar las cabezas y macerarlas con el mazo o con la parte posterior del hacha. Cabe destacar que este procedimiento de machacado es sumamente antiguo, mucho antes de la llegada de los españoles a estas tierras. El objetivo es que el agave quede martajado o con las fibras muy sueltas. El agave triturado se coloca en una cisterna subterránea llamada Pozo de Peña, que se utiliza en toda la región. Esta tina de fermentación es labrada en la roca o tepetate. Impermeable y con una capacidad de 1000 litros aproximadamente, aquí se deja reposar el agave cocido con agua por espacio de 3 semanas a 2 meses, dependiendo de la temperatura ambiental, lo cual difiere enormemente de la fermentación del mosto para el tequila, que solo requiere 2 días. Los azúcares de las mieles de agave son consumidas por levaduras y microorganismos naturales que excretan a cambio etanol y gas de dióxido de carbono, resultando un líquido fermentado con una proporción de aproximadamente 3 a 6 grados de alcohol. Estos microorganismos, al igual que las variedades de agave, también han sido seleccionados por miles de años por su asociación exitosa en el proceso de fermentación. Y los estudios indican que en los fermentos de cada localidad hay una diversidad muy alta de microorganismos que le brindan a los mezcales de cada localidad sabores y olores distintivos. Estos pozos cuentan con brocal que permite su sellado y tapado con plástico, anteriormente petates, piedras, maderas y tierra. Una vez transcurrido el tiempo de fermentación, se destapa y se traslada la tuba, que es como se le llama al jugo de agave fermentado en esta región. Hasta este punto, los procesos de producción que hemos visto en Tajipo, como en otras tabernas de las estribaciones del volcán de Colima, son de origen prehispánico. No así la tecnología del destilador, de influencia claramente asiática. El destilador consiste en un tronco ahuecado, con un recipiente en la parte inferior, donde se hierve el jugo fermentado de agave. Los vapores de alcohol se producen a más baja temperatura que los de agua y suben libremente por el tronco hasta topar con el cazo de cobre con agua en la parte superior, que hace las funciones de enfriador y al contacto se condensa. Las gotas se precipitan en una tabla de madera ajustada, a la que llaman cuchara, y que conduce el líquido ahora con mayor concentración alcohólica, fluyendo hacia el exterior y depositándose en un nuevo recipiente. El proceso que sigue la familia partida ilustra cómo se destilan los mezcales en esta región.
Primero se vacía el jugo fermentado en el caso de cobre inferior con capacidad de hasta 200 litros. Posteriormente se acarrea el agave triturado desde los pozos de peña para vaciarlo junto con la tuba, a fin de acentuar el sabor de agave en la bebida. Se coloca el destilador de tronco en su posición. Con trozos de leña se enciende el fogón para calentar el fermento. La cuchara de madera se instala para la recepción del goteo. Macario limpia el caso superior con limón y sal. Se trituran restos de agave cocido para sellar todo el sistema de destilación. El caso enfriador se ubica en la parte superior. La circulación de agua en el caso de cobre es necesaria para enfriar y condensar los vapores de alcohol al contacto. Después de unos minutos empieza la primera destilación y se repite nuevamente el proceso. Esta tecnología de destilación llegó con los asiáticos que fueron traídos por los españoles a través de la ruta comercial conocida como la Nao de China. De hecho, esta técnica aún se utiliza actualmente en la provincia de Infanta, Filipinas, para obtener el destilado tradicional de coco denominado lambanog. La población filipina establecida en Colima se dedicaba a elaborar vino de cocos, un licor obtenido mediante la destilación de la savia fermentada. Fray Antonio de Tello describió en 1623, a raíz de una visita a Colima, el proceso de destilación de dicho vino de cocos. Los alambiques son unos palos huecos del grueso de un hombre, cubiertos con un caso de cobre lleno de agua que como se va calentando la van mudando, y en medio del hueco una tabla ajustada, redonda, con un caño que sale por un lado, que es por donde se destila. Como se puede observar, la descripción de Tello coincide a la perfección con el alambique de tronco utilizado en Tajipo para destilar jugos de agave cocido. El químico y geógrafo cultural Henry Bruman fue el primero en notar la similitud entre los destiladores con sistema de captación externa de licor que utilizaban los filipinos para el vino de cocos en el siglo XVI, con los que él encontró en 1938 en Tolimán, Tuxpan, Tuxcacuesco y Bolaños. En su tesis doctoral de 1940, propone por primera vez una hipótesis radical de la historia del vino mezcal. Argumentaba que los 400 años de historia de esta bebida se inició en el siglo XVI, cuando la población indígena que vivía en las estribaciones de los volcanes de Colima utilizó por primera vez las bebidas fermentadas de agave en un destilador filipino. En 1977, otro investigador, el geógrafo Miley K. Walton, sintetizando el trabajo de Bruman y gracias a sus nuevos descubrimientos, propone una ruta específica de difusión de la tecnología de producción del mezcal del sur de Jalisco al Valle de Tequila y otras regiones de México.